Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien. ¿Cuáles son los alcances de este verbo que es difícil de conjugar? Yo desregulo, tú desregulas. Es complicado. ¿Cuáles son los alcances? Para los libertarios no es ninguna complicación. El libertario no tiene problema. Todo desregula. Es muy satisfactorio. Bueno, ustedes vieron que ya desde hace un par de días, ayer en particular, se empezó a mencionar la posibilidad de un decreto de desregulación. Bueno, todavía no está el texto, no se saben algunas cuestiones, pero me parece oportuno que repasemos de qué puede ir este decreto. Entonces, se me ocurrió ir a buscar el decreto 2284 del 91. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es el decreto de desregulación de la década de los 90. En realidad, y vale la pena mencionarlo porque las formas tal vez en este momento sean distintas, ese decreto derivaba de la Ley de Emergencia Económica que habilitó al Poder Ejecutivo a tomar una serie de decisiones que ahora voy a describir. Se llamaba desregulación, escuchen bien, A ver. Sí. desregulación del año 91 es esto, ¿no? Desregulación del comercio interior de bienes y servicios, del comercio exterior, de los entes reguladores, reforma fiscal, del mercado de capitales, del sistema único de seguridad social, de la negociación colectiva. Y después le agrega disposiciones generales porque ya no tenía más ¿No se nada metió para con- decir. Todo lo que se pueda. Con los claro. credos, Sí. con las religiones, ¿no se metió? Ahí faltaba No, alquileres. ¿sabes qué le faltó pero- eso? Al menos en este decreto no estaba. Bueno, pero a ver, en concreto, ¿qué significa esto y qué puede tener como correlato en la vida de los argentinos? Algunas cosas ya las estamos viendo, más allá de si existe o no existe la ley, decreto o lo que sea. La primera cuestión que tiene que ver con toda la desregulación del comercio interior, en particular también en parte del comercio exterior, ya la estamos viviendo. El Ejecutivo, el propio Milei dijo, no hay más Secretaría de Comercio, no hay más programa Precios Justos. Hace un ratito mencionábamos fuera del aire algunos aumentos de precios siderales. Cualquiera que ha ido al supermercado lo ha notado. Y eso tiene que ver con este esquema de desregulación. El artículo 7 de aquel decreto decía, déjase sin efecto todas las restricciones al comercio minorista y mayorista. ¿Bien? O sea, vos decís que capaz que lo copian Sí. y ya. Es bastante probable. Decía además aquel decreto, elimínese todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones cuantitativas a las IMPO y a las Expo. Claro. Bueno, obviamente, fin del cupo en lo que tiene que ver con dos cosas que aumentaron mucho en los últimos días. Petróleo y carne. Mirá. Recién les hacía el calculito porque se me ocurrió mirar ayer el kilo vivo en Mercado de Hacienda estaba a 1.900 pesos. ¿Saben cuánto estaba en noviembre del 22? ¿Cuánto? 300 pesos. La friolera de casi 550% aumentó. En Hacienda, el kilo vivo de novillito. Me mataste. En un Bueno, año. y en realidad algunos van a decir, bueno, pero eso, culpa. Mira, ahí está. Profundizan la tapa de Clarín del decreto que recién les mencionaba. Profundizan la libertad económica, el Estado controla las obras sociales, aumenta las aranceles a las importaciones, pero el primero de los titulares, profundiza la libertad económica, es todo el esquema de desregulación. Fíjense, más chiquito, dice, elimina regulaciones a la producción, a la comercialización de carne, ¿no? Ahora, en lo de carne puede ser engañoso la interanual, porque en realidad el aumento, básicamente, después lo voy a tuitear porque está bueno el gráfico, está malo, bastante malo, pero es muy ilustrativo. Van a ver cómo la disparada de los últimos 4 días es fenomenal. Es fenomenal en términos de precio de carne y tiene que ver con el esquema de desregulación sumado a la devaluación que se produjo hace un par de días atrás. Bueno, sigue. Sin efecto, déjense sin efecto, dice el artículo primero, las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Bueno, entre otras cosas, lo que va a volar por los aires también son los fideicomisos del trigo y el aceite. Liberaba las importaciones. Acá hay algo que todavía está por verse, que es, ¿van a liberar en la Argentina, por ejemplo, a eliminar las licencias no automáticas? Para la pyme eso es tremendo, es un golpe de knockout. ¿Esto qué significa? Que puede entrar cualquier cosa en la Argentina. ¿Bien? Bienes finales, ¿no? Cualquier cosa terminada, con lo cual no tiene sentido producir en la Argentina. Todavía me preocupa que de repente en este esquema lo incluya. Decía el artículo 6 de aquel decreto de interesante, decía, la Procuración General de la Nación instará a la Corte Suprema para que declare inconstitucional las normas provinciales contrarias a la libertad de comercio. No. Tranco, ¿no?
Bueno, y entre otras cosas eliminaba las regulaciones en vitivinícola, en la producción yerbatera, en la producción azucarera. Hoy ya no existen por este decreto. ¿Qué eliminó ese decreto? Escuchen bien. La Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, en buena medida ya no funcionaban porque había pasado la dictadura y demás, pero digamos todavía tenían organismos, de hecho los liquidaron con este decreto. El Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, la Corporación Argentina de Productores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, que se convirtió en una sociedad anónima. Se llama Mercado de Liniers Sociedad Anónima. ¿Saben quiénes son los socios? Los dueños. A ver, Los consignatarios. de Hacienda. Claro. Mira, O sea, tienen que autorregularse. Es muy interesante. La Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate y la Dirección Nacional de Azúcar. Bueno, ningún tipo de control. Repasaba, entre otras cosas, que en la década de los 90, en la Argentina, con este esquema de desregulación, la Argentina logra, hacia finales de la década, ser un país libre de aftosa. Pero a los 3 meses empiezan a aparecer focos de aftosa nuevamente. Le llevó casi 10 años. ¿Y saben por qué? Porque deja de vacunar, porque desregula, entre otras cosas, la vacunación de los animales. Pero esto no En afecta Senasa. directamente el comercio exterior. Digo, si, Sí, vos claro. si vos no tenés el sello de Sí, libre claro. aftosa, no puedes Sí, exportar. claro, nos costó muchísimos años Sí. nuevamente volver a ser un país libre de aftosa. Lo describimos acá en esta columna. El INTI, la desregulación del INTI, estos son controles de todo tipo y color. Desde la calidad del chupete hasta Sí. pasando por la cantidad y calidad de la nafta que cargas. Yo puse algo en algún momento, el ejemplo de México, que le ponían agua y tenías un problema sideral en lo que tiene que ver con combustibles. El control del asbesto, por ejemplo, eso lo hace el INTI. Bueno, fíjense, el artículo 25 decía: déjese sin efecto las intervenciones de la Administración Nacional de Aduana para la importación de bienes. Es decir, ni siquiera controla ningún tipo de cuestión. Otro tema muy interesante que, créanme que va a estar en el decreto y que va a traer mucha discusión. Desregulación del ejercicio profesional. ¿Cómo es eso? Básicamente, se deja sin efecto las regulaciones vinculadas a los aranceles, es decir, yo puedo, o a los honorarios, yo soy contador. Bueno, yo te puedo cobrar lo que quiero, arreglamos nosotros. Hoy está topeado, tiene una referencia que lo determina el Consejo de ¿eso Contadores. incluye la moneda también? Bueno, no, en principio estamos hablando solo del ejercicio profesional, pero piénsenlo en cualquier actividad profesional. Y además dice, desregula en términos jurisdiccionales, con lo cual, si yo soy contador en la provincia de Buenos Aires, puedo firmar en cualquier parte del país. Y esto sepulta a los consejos profesionales o a los colegios Claro. de abogados y demás. Y es más, les prohíbe que tengan de manera directa o indirecta el cobro centralizado de las retribuciones. Es decir, lo que me cobran a mí como contador, bueno, no tendría que pagarlo o no lo puedo, no necesariamente lo tengo que pagar centralizadamente. Es optativo y yo se lo pago a quien quiero. Con lo cual va a traer mucha discusión con el ejercicio profesional. De hecho, me reuní con la titular del Consejo de la Ciudad, del Consejo de Contadores, y estaba muy preocupada por esta cuestión. Desregulación de la salud. Cualquier persona física, decía el artículo 13, puede tener una farmacia. No importa. Bueno, ¿cómo se llama? Cualquiera, no tenés que hacer nada. O sea, ¿El de farmacéutico quién es? Bueno, y la Ya. otra cuestión... Quintana. Quintana. Y la otra cuestión es justamente, Sí. que deriva de allí, la venta de especialidades medicinales en cualquier... se puede vender en cualquier parte, básicamente. Listo. Podés En los comprar, o sea, supermercados te van a vender... En el kiosco vas a poder comprar el ibuprofeno. Más o menos. Desregulación de servicios, horarios y días de prestación de servicio de carga y descarga, horarios y días de prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración de tipo comercial, es decir, desregulación de todo tipo que condiciona la tarea del trabajador y trabajadora o las limitaciones que tienen que tener en términos de horario y demás. Reforma fiscal, bueno, se suprimía en aquel momento, por ejemplo, el registro de actividades siderúrgicas. Nosotros en campaña proponíamos el Instituto de Insumos Intermedios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en la siderurgia, en el aluminio y demás, vos lo que tenés es niveles de concentración muy elevados. Claro. Entonces necesitabas a alguien que regule. Bueno, esto es lo contrario. La absoluta desregulación en un sector, iba a decir oligopólico, monopólico en muchos casos. Con lo cual, bueno, un viva la pepa, digamos.
En inglés, ¿no? Sí, exímense del impuesto a las ganancias a todas las que tiene que ver, a todas las operaciones de compraventa de acciones, títulos. Bueno, también estaba en aquel decreto de regulación del sistema de seguridad social. Obras sociales. Obras sociales y te diría anticipo del sistema previsional privado. Bien. Y finalmente, desregulación de la negociación colectiva. Recién antes de estar al aire estaba chequeando. Entre otras cosas te permite el convenio colectivo por empresa. ¿Bien? Sí. Vos solito vas y negociás con tu empresa y desregula el convenio colectivo que vos lo hagas por rama de actividad. Con lo cual le baja el precio de manera muy significativa a los sindicatos. Perdés fuerza negociadora en cualquier situación. Bueno, esto es, les presento, acá tienen la desregulación. Gracias, Y les después Chicos, la religión. Ay, desregulación, gracias. desregulación, chicos. Y Bueno. la religión. Vino mi raje, me amargó. Ahora viene leche, me amarga. ¿Cómo? No vengan más, chicos. No, me dijeron para el fin de semana, el viernes. Sí, lo vamos a pensar. Para lo vamos, que lo sea vamos copado. a rumiar, lo vamos a regurgitar, lo vamos a tener ahí. Lo llevamos y lo traemos. Escuchame una cosa, dolarización. Ayer dijo... No está descartada. No está descartada. No está descartada, dijo el Toto. A mí no me sorprendió, honestamente. ¿Eh? ¿No? De hecho, ayer a la mañana o anteayer habíamos tenido algún debate nuestro dentro de CEPA, donde yo sostenía que había en el mercado, digamos, como dos alternativas respecto de lo que estaba haciendo Caputo, que claramente no es un plan económico, sino un conjunto de medidas. Entonces, un poco la duda era si esto era un plan de estabilización y ya, y Caputo quiere reconstruir el mercado en pesos y demás, o si era básicamente una etapa de la dolarización. La duda sigue, persiste. Lo de Caputo ayer no lo salda, porque No. en realidad dice, bueno, no lo descartamos, ¿no? Al final del camino eso finalmente es la cuestión, aunque me da la impresión que en alguna medida responde a estas dudas que había. Esto es un problema igual, ¿eh? A mí me sorprendió porque es un problema, porque si él quiere reconstruir, como da la impresión, el mercado en pesos, pensar que después vas a dolarizar no te ayuda demasiado. ¿Y si en vez de dolarizar es una convertibilidad? Bueno, no hay grandes diferencias, podría ser un poco más auspicioso. Ayer no habló de un esquema de neoconvertibilidad, ninguna cosa, sino que dijo el escenario de eliminación del Banco Central y de la dolarización sigue siendo el objetivo final. A ver, digo esto porque una de las medidas que anunció el Banco Central, creo el martes a la noche, fue corregimos la tasa de pases al 100%. Los pases, los bancos tienen la guita que estaba en LELIQ, la desarmaron, las LELIQ vencen a 28 días. La desarmaron y las pusieron en pases a 24 horas porque no sabía qué iba a pasar con las LELIQ. Entonces estaban, digamos, en un bono muy a cortísimo plazo. Le bajan la tasa 100%, le están diciendo salí de ahí porque vas a perder. ¿Bien? Claro, claro. Le dejan la tasa de las LELIQ a 133. Conclusión, tenés un plazo fijo, vas a perder contra la inflación. Licuación, ¿no? Digo, entre las cosas que la casta no garpa, sino la gente, también podemos anotar esa. Y da la impresión que falta alguna oferta, alguna herramienta donde vos digas, bueno, ¿y con qué compito con la inflación? ¿Y quién me la va a dar? Da la impresión que sería el Tesoro con alguna herramienta que compita contra la inflación para orientar esa guita hacia allí. Eso es tratar de reconstruir el mercado de capitales en pesos. Bueno, lo de ayer mucho no va en ese sentido, pero de todas formas no descarta la cuestión. Siendo así, la de Caputo no parece ser una gestión a largo plazo. Bueno, no sé, yo no lo... No, pero digo, Tiene si vos cara no- de fusible. Si vos Lo no- miro y digo, Claro, tiene cara de si no fusible. tenés un plan en un Ministerio de Economía y venís a bajar medidas, no necesitas garantizar un largo plazo. Sí, está bien el análisis. Yo me parece que el plan sigue siendo, y un poco la aclaración es esa, el plan sigue siendo una segunda devaluación con un esquema de deuda y ninguna de esas dos cosas ha pasado. ¿Bien? Es decir, no consiguieron 30.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares y no han podido desarmar lo que efectivamente quieren hacer, que es desarmar las restricciones cambiarias. No lo pudieron Bien, hacer. no lo Sigue pudieron cepo. hacer. Claro. Con lo cual, nada, lo único que hicieron es supuestamente acomodamos un poco la macro. Ustedes me miran y dicen, pará, ¿solo hicieron eso? Sí, bueno. Por eso la cuestión de esto es un plan de estabilización, que es incluso si fuera un plan de estabilización ni siquiera se terminó. Tiene una segunda etapa porque no pudieron desarmar las restricciones cambiarias, así que vas a tener una nueva devaluación probablemente cuando consigan dólares. Ahora te hago una pregunta. Ponele que no consigan dólares, pero viento a favor, exportaciones,
sustitución por el tema gas, digamos, ¿no? Renta petrolera, no sé. Ponele que junten de reserva 25.000 millones de dólares. No sé, ¿es imposible que junten eso en los próximos 6, 7 meses? Es una muy buena pregunta. Ayer publicamos un informe tarde a la noche y donde nos hacíamos esa pregunta. ¿Es posible que empalme con la gruesa en marzo Claro, y entonces no necesite de endeudamiento? Para mí el camino del endeudamiento es parte de la agenda. Lo que pasa es que me da la impresión que los organismos internacionales, los bancos le dijeron, che, hacé el ajuste y si te sale bien yo te banco. Con lo cual están haciendo el ajuste. Mostrame sangre. Mostrame Claro. sangre y yo te Y banco. que, claro, que no se incendie la Argentina, que sigas siendo eso es lo principal. ministro de Economía. No dudan del plan, sino de la posibilidad de De la llevarlo. viabilidad, sí, efectivamente, más social, digamos. Entonces, si eso funciona, entonces yo tal vez te ayudo. Claro, eso terminaría empalmando con la gruesa. Hay que ver, en realidad, para responder más bien esa pregunta, yo miraría de cerca cuántos dólares acumula el Banco Central en con esta devaluación. ¿Bien? Ayer compró dólares, antes de ayer también, pero hay que ver si acumula 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en algunas semanas. Bueno, podría ser que ese proceso funcione. Tengo dos preguntas. No te vayas, Lecher. No, estoy acá. Escúchame, tengo dos preguntas. Una, Estoy desregulado, pero estoy. si se diera un proceso de dolarización o convertibilidad, o empezás, digamos, con un proceso de estabilización, esa estabilización se va a dar. ¿Cuál sería el fotograma? ¿Con qué sociedad nos vamos a encontrar? ¿Una sociedad más pobre, una sociedad más rica, con más desocupación, con menos desocupación? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Más rica y con menos pobreza. Ah, mentira. No, al revés. Casi se nos muere la Gise, tranquilo, Gise. No, es que ya no, sabes el si llorar éxito o del enojarte. programa, a ver, entiendo que esta es la pregunta orientada. ¿Cuál es el éxito del programa? El éxito del programa es bajar la inflación a costa de lo que dé. A costa de lo que dé, que Bien. es y más pobreza, inflación sideral. Vieron que los anuncios dicen, por ejemplo, aumento de la tarjeta alimentar del 50% y la asignación universal por hijo del 100%. Si vos te dejás guiar por la inflación que estima, casi diría cualquier consultora, el aumento de la tarjeta alimentar te alcanza para diciembre y algo de enero. ¿Escucharon bien? JP Morgan publicó 60% entre diciembre y enero. El 50% se quedó corto, antes de empezar. Ni que hablar si compensaba algo de para atrás. O sea, Sí. se quedó corto antes de arrancar. Y si le agrego unos días de febrero, me como el 100% también de la UH. Es decir, no hay nada que compense, digamos, en términos de ingresos, las políticas que se aplican. Así que aumento de la inflación descontadísimo. No hay que ser demasiado lúcido para ver esto. Y obviamente caída de los salarios. No sé si vieron, estaría bueno, lástima que no se lo padece a la producción, pero estaría bueno poner... Hay dos videitos. Hay uno de la entrevista que le hacen a Caputo, que le preguntan por los salarios, y también a Dorni en la conferencia anteayer, a la mañana, la última pregunta, un periodista, muy atinadamente, le dice, bueno, mirá, todo esto va a afectar el bolsillo de los trabajadores, bla, 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 qué sé yo, ¿hay alguna cosa pensada para atender el ingreso de los trabajadores? No entiendo a qué te referís. Sí, lo dimos ayer. Cuando decís que va a afectar a los trabajadores, le dice a Dorni. Sí. Dejando a todos los periodistas atónitos, porque era un absoluto sinsentido lo que estaba diciendo. Algo parecido dijo Caputo cuando lo entrevistaron, con lo cual no hay nada previsto para los trabajadores, porque básicamente... Son los ajustados. Son los ajustados, no tendría sentido. Y un asterisco final. La única cosa que está en discusión es lo que reclama el campo respecto de las retenciones. Que se da una paradoja muy llamativa, no sé si notaron. Sí. En realidad, el aumento de retenciones, que obviamente choca con lo que dijo Milei, bueno, Milei votó la ley de ganancia, pero ahora dice lo contrario, bueno, pero no importa. Pero dijo que se iba a cortar un brazo antes de aumentar impuestos, pero finalmente propone aumentar impuestos, 15% en las retenciones. Pero ¿cuál es el argumento? A ver. Equiparar con la situación que tiene el agro. Maíz trigo paga 15, con lo cual le está diciendo, bueno... Te subo a economías regionales para equipararte con vos mismo. Por eso tiene una gran contradicción ahora. ¿Cómo hacen? Si era para equipararlos con ellos mismos. Bueno, Se les va a ocurrir algo horrible. Un país unido por la radio. 107.3.
nuestra radio.